Ahora corresponde el turno de analizar la herencia del arte islámico, es decir, este arte que surge dentro de los dominios del Islam, es decir, donde se ha impuesto la religión propiciada por Mahoma. Hay que recordar que esta religión surge en Medina y en la Meca de la mano de Mahoma y después poco a poco va extendiéndose a lo largo de todo el Oriente hasta llegar a la parte norte de África y luego llegar a lo que va a ser la península ibérica, es decir, este imperio bizantino que anteriormente lo teníamos con Roma se va a ir reduciendo poco a poco tras la dominación del Islam, que no solamente se trata de una dominación de carácter religioso, sino que va de la mano con una dominación de carácter territorial y que va registrando un avance para ir haciendo conquistas de todo el territorio. El inicio del arte islámico lo podemos nosotros encontrar en los siglos 7 al siglo IX después de Cristo, es decir, ya está muy avanzado el cristianismo y algunas de sus características que vamos a encontrar es que en el arte islámico no se puede representar a su Dios. Es paradójico el entender que el arte islámico está prácticamente enfocado a la religión islámica, pero bajo ningún motivo tienen permitido la representación del Dios, puesto que se considera como pecado. En contraposición a ello, buscan que se abunden en las composiciones geométricas, es decir, vamos a encontrar muchos círculos, triángulos, prismas, cuadrados que van a sustituir los dibujos o cuestiones abstractas que falta de poder poner imágenes de personas o en este caso de los profetas, pues se hacen con composiciones geométricas. El arte, al ser un arte efímero, no busca el que perdure en el tiempo, sobre todo porque los materiales, pues digamos, son pobres, aunque los revestimientos, los colores parecieran denotar como mucha riqueza, aunque no lo sea. Lo que busca es mostrar o evidenciar el cambio que es la única constante desde la perspectiva del Islam y se enfoca principalmente en evidenciar las cuestiones de la religión. Hay una gran influencia, por supuesto, de los espacios en donde se desarrollan, es decir, una influencia árabe, persa y turca, y hay una exuberancia, lo vamos a ver en sus mosaicos, los vamos a ver en sus fachadas y toda esta derroche de decoración que tienen estos elementos. Hablemos primero entonces de la arquitectura. Vamos a encontrar cosas muy características como los minaretes o las torres dentro de las mezquitas, ahorita lo vamos a ver en imágenes, y van a utilizar en lugar de pinturas o de dibujos muchos elementos de caligrafía, es decir, de textos del Corán, versículos o algunos pasajes del Corán, los van a escribir ya sea en yeso o en pintura y bueno, al ser una caligrafía tan hermosa, pues va a asemejar como si fueran dibujos o grecas que de alguna manera están suplantando las imágenes que no podían realizar. Hacen uso de colores muy brillantes, sobre todo colores dorados en relación a la divinidad. Usan mucho el yeso haciendo dibujos geométricos que reciben el nombre de yeserías y los mocárabes, que son prismas de madera o yeso que parecieran como estalactitas. Entonces esto nos habla de la exuberancia del arte islámico, del uso de los azulejos. Habíamos dicho que los materiales son muy pobres para la construcción y van a tener un gran desarrollo de los diferentes tipos de arco, como los arcos de herradura, los polilobulados y por supuesto el arco básico, que es el de medio punto. Y la decoración es excesiva, lo que busca disimular la pobreza de los materiales, es decir, eran hechos con adobe, con tierra pisonada en su material interno, pero al exterior evidenciaban una gran riqueza. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos de los arcos, como puede ser el arco de medio punto, que ya fue muy utilizado y difundido por los romanos. En el arte islámico se desarrolla el arte de herradura, que es un poco más del de medio punto, sería como 3/4 de punto, que si se fijan conforma una herradura.
y el lobulado. Lobulado son esta serie de círculos que están inscritos dentro del mismo arco, que sería arco polilobulado, con muchos lóbulos o con muchos círculos. Si se fijan, aquí también ya podemos ir evidenciando la gran cantidad de elementos decorativos que hay presente y que utilizan el yeso, el color dorado y muchos elementos que tratan de denotar la riqueza o la exuberancia de este tipo de arte. En el uso de los mosaicos, por supuesto, es una referencia muy clara a los que se utilizaron dentro del arte bizantino, con las pequeñas teselas que van a conformar toda la imagen, y bueno, siempre van a ser de diseños geométricos y para decorar las edificaciones, como los vemos aquí. Aquí pueden identificar todo esto, son letras, versículos del Corán, que en realidad, por ser tan elaborada la caligrafía, parecieran imágenes muy bellas. Aquí alcanzamos a ver las grecas, detalles orgánicos, geométricos, el uso de los diferentes colores y unas evidentes referencias a la naturaleza, con detalles fitomorfos que van a asemejar como si fueran plantas o como si fueran algunos elementos vegetales con los que van a hacer ellos la decoración. No tenemos el uso de personajes, puesto que estaba prohibido dentro del Islam. Uno de los elementos arquitectónicos más importantes de este tipo de arte son las mezquitas, y en este caso, bueno, las mezquitas siguen un orden en su construcción. Todo esto que vemos aquí lo vamos ya a encontrar directamente en la imagen que vemos a continuación. Está la torre alminar o minarete. Esta torre tenía la función, como lo es en el occidente, dentro del catolicismo, que se tienen campanas para llamar a la celebración. En el Islam no hay campanas, sino que hay un espacio donde una persona, que se le denomina el almuecín, hace el llamado a la oración. Para los islámicos es muy importante la oración. Ellos oran 5 veces al día y es obligatorio detener todas sus actividades que estén haciendo en el momento en el que reciben la llamada a la oración, para extender su alfombra o su tapete dirigido hacia la Meca, y ahí poder iniciar sus oraciones. Sin embargo, el equivalente a un templo cristiano sería la mezquita, que forma parte de la arquitectura religiosa. Entonces tenemos la torre alminar o minarete, que es desde donde se llama la oración. Hay un patio muy amplio donde la gente se congrega, y antes de entrar se lava en la fuente de las abluciones, es decir, tienen que lavarse las manos, los brazos, los pies, la cara, para luego poder entrar en la sala de oraciones o el haram. El haram es un gran espacio con muchos pilares, que va a tener la función de recibir a todas las personas que van a orar, para que ellos mismos extiendan ahí sus alfombras dirigidas hacia la Meca. Hay un elemento muy importante que es el minbar, que es una especie de púlpito o de estrado, donde en este caso quien hace los oficios de sacerdote, pues desde ahí dirige algunas de las oraciones. Hay otro elemento que es la quibla y el mirab, que son 2 elementos muy importantes que van a señalar hacia dónde está la Meca, es decir, va a ser un muro y una especie de nicho en el muro, que van a decir hacia dónde está la Meca. Eso implica que les permite a quienes van a hacer la oración dirigirse ellos en todo su cuerpo hacia ese punto, que es hacia donde tienen que realizar sus oraciones. Por eso decimos que la mezquita son los elementos arquitectónicos más representativos de la arquitectura islámica. En el caso del arte islámico, tuvo una gran extensión. Lo podemos ver en territorios que no eran en un inicio de confesión islámica, pero que sus conquistas pudieron ir convirtiendo. Tal es el caso de Egipto, de Persia, de la India, de Turquía o de la misma España, que por muchos años sufrió la dominación del Islam y la persecución hacia los cristianos. Hay que relatar un punto importante en el caso del Islam, que ellos consideran un elemento que se denomina la guerra santa, y donde ellos, desde su libro santo, como lo es el Corán,
tienen permitida la conversión de los infieles, es decir, de aquellos que no creen en el Islam, justificando las armas y la guerra, es decir, una conversión por la fuerza. Y si no se convierten, pues tienen la oportunidad o tienen el deber de matar a estas personas que ellos denominan como los infieles. Por eso nos podemos explicar tanto la extensión de la yihad o la guerra santa como un elemento que permitió la expansión de este tipo de arte en países tan diversos. En el caso de los ejemplos de mezquitas, por ejemplo, tenemos la mezquita de la Kaaba, esta gran piedra desde la que se cree que ascendió el profeta y que tuvo ahí muchas revelaciones. Me estoy refiriendo específicamente a Mahoma, que es una gran piedra negra y que nos habla de un cubo irregular de 107 metros de frente, 112 metros de lado y 15.24 metros de altura. Esto es un espacio de veneración en el que los que profesan la religión islámica tienen que acudir para realizar ciertos rituales y ciertas oraciones. Otro de los elementos es la llamada mezquita azul, que tiene mucho que ver con la arquitectura bizantina, sobre todo por las cúpulas y los ábsides, pero con estos elementos tan particulares que son los minaretes o los alminares, en donde, insistimos, ahí se sube la persona, bueno, en este caso ya tiene bocinas, pero desde donde se hace la llamada a la oración para que la gente tenga que acudir a la mezquita a orar. También una de las más conocidas de la presencia del Islam en España es la llamada Mezquita de Córdoba, precisamente en España, donde vemos los elementos básicos característicos, la torre desde la que se hace la llamada a la oración, el gran patio con su fuente para las abluciones y la gran sala de oración que se va a encontrar al centro, donde hay un espacio que se orienta hacia la Meca para saber hacia dónde se va a orar. Por supuesto, ahora ya se ha convertido en la Catedral de Córdoba después de la expulsión del Islam y el regreso y la implantación del cristianismo. En el caso de otros elementos importantes está, por ejemplo, la cúpula de la roca, desde donde se cree que el profeta ascendió a los cielos. Hay una roca sagrada y hay una cúpula con doble estructura. Aquí podemos evidenciar, insisto, los elementos muy característicos de la arquitectura islámica, como lo son las figuras geométricas, la lacería, los detalles fitomorfos, el color dorado y la presencia de los espacios destinados con fines religiosos. Decíamos que el Corán prohíbe representar imágenes, sobre todo de los dioses, por lo que la pintura va a tener temática pues que va a estar con una profunda liga al conocimiento de las matemáticas. Solamente se emplea como elemento decorativo en los edificios y algunas figuras podían ser representadas en mosaico, pero generalmente era esto en edificios. Las temáticas van a ser temáticas religiosas, por ejemplo, de la vida de Mahoma, de los milagros realizados por Alá. Entonces no vamos a ver representaciones específicas, sino que son alegorías que tratan, pues de alguna manera, de evidenciar esa estructura religiosa que tenían tan marcada dentro del Islam. La escultura también va a sufrir estas consecuencias de no poder representar imágenes reales, entonces van a esculpir cosas que se semejan a, por ejemplo, en el Palacio de la Alhambra tenemos la llamada Fuente de los Leones, en donde pues representan todo menos leones, ¿no? Entonces la finalidad que ellos tenían era no representar imágenes, entonces acudían a ciertas modificaciones de las mismas tratando de representar o de que se pareciera un poco a, es decir, animales fantásticos, animales que quizá podrían surgir de la imaginación, pero que no tenían ese vínculo con la realidad. Como vemos entonces, la arquitectura, la pintura y la escultura del Islam va a ser un arte que va a estar enfocado 100% a la religión y que va a tener esa prohibición de la representación de las imágenes, pero va a tener un gran sentido de fe y al servicio de la religión.